Hyacinth o Erta, ¿valen la pena o son un tremendo skip? Hoy vamos a analizar los banners de la primera mitad de la versión 3.3 de Honkai Star Rail. Como siempre hacemos, analizaremos también los personajes de 4 estrellas y al final el banner de conos de luz. No olviden que este video va dirigido a las personas que quieren optimizar su cuenta y hacer una buena administración de sus recursos. Así que ponte cómodo porque en este video veremos detalle a detalle cada pro y contra de estos personajes para tomar una buena decisión. Y si a ti también te encanta Anaxa pero te has quedado sin Hades, recuerda que con Eneva puedes conseguir cristales a un mejor precio. Además te regresan el 30% de tu compra en cashback para que lo gastes en lo que más te guste. Y obviamente el por 2 también cuenta si compras con Eneva. Y tan solo debes colocar tu número de usuario o UID y tu servidor. Con esto Eneva te ofrecerá muchos métodos de pago para que escojas el de tu preferencia, y para ello solo debes hacer clic en los enlaces que te estoy dejando en la descripción, ya que con ello obtendrás todos estos beneficios al mismo tiempo que me estás apoyando para crear más contenido. Una vez más, muchas gracias a Eneva por patrocinar el canal, y ahora sí, continuemos con el video. Empezaremos, como no, con el personaje nuevo, Hyacinth. Hace unos días subí un video analizando sus habilidades, cono de luz y también sus eidolones. En resumen práctico, lo que sabemos de ella es que es un personaje que otorga curación, la suficiente y necesaria para los equipos de Castoris, pero no es solamente una sanadora más. Hyacinth puede aumentar los puntos de vida máximo de todos los aliados. Esto claramente lo aprovechan tanto Castoris como Midei. Pero por si fuera poco, al ser un personaje de la vía de la reminiscencia, tiene un compañero llamado Ika. Este peculiar personaje también puede curar a los aliados, pero además registra un porcentaje de toda la curación realizada en combate para atacar a los enemigos y hacerle un buen daño. Entonces, estamos ante un personaje que otorga curación, aumenta los puntos de vida máximo de los aliados y al mismo tiempo hace mucho daño. Hyacinth entonces viene a reemplazar en los equipos de Castoris a Gallagher o Luocha, por ejemplo. Y aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas. Es cierto que Hyacinth viene a mejorar los equipos de Castoris e incluso puede mejorar a Midei, pero es Castoris quien más la aprovecha. Por lo tanto, si tu intención es mejorar a Castoris, entonces podrías sacarla. Ahora bien, creo yo que los equipos de Castoris ya funcionan lo suficientemente bien si ya tienes un soporte como Trivi y si tu healer es Gallagher. Por supuesto que Hyacinth te dará esa comodidad que seguramente no sabías que te hacía falta, pero tampoco me parece que sea un personaje indispensable. Para mí, los motivos para sacar a Hyacinth es si realmente amas a Castoris y quieres mejorar lo máximo posible sus equipos. Eso sí, otro punto a favor de Hyacinth es que no depende de su cono de luz ni de eidolones para funcionar bien, así que si finalmente terminas sacándola, que sepas que tienes un buen personaje. Pero digamos que quieres sacarla y no tienes a Castoris o no tienes a Midei, ¿vale la pena? Realmente no tanto, porque solamente tendrías otro healer más en el equipo. Es decir, tomemos en cuenta que Hyacinth también puede quitar estados negativos, lo cual la hace más útil, pero donde más provecho le vamos a sacar es con Castoris. Ahora hablemos de la señora Erta. Si yo tuviera que resumir en muy pocas palabras a este personaje, o incluso si tuviera que resumir mi consejo o mi recomendación, sería simplemente saca a este personaje obligatoriamente. Así es, Erta es uno de los personajes que desde que salió la 3.0 ha pasado un poco desapercibido. Es decir, todo el mundo elogia la velocidad y los ataques constantes y poderosos de Aglaya, pero se olvidan de lo caro que puede ser su equipo para alguien nuevo. Muchos se sorprenden de lo útil que es Trivi, olvidándose que es la E1 la que la hace más especial. Y muchos otros tienen muy presente lo hermosa y poderosísima que es Castoris, pero sin recordar que necesita de un buen setup y de los personajes correctos para que pueda funcionar bien, haciendo que un jugador muy novato no le saque provecho. Y luego está Erta, un personaje que sin su cono de luz y solamente necesitando otro personaje de erudición que puede ser tranquilamente un 4 estrellas como
como Mini Erta o Serval, e incluso sin eidolones, hace destrozos en todos los modos de juego. ¿Qué puedo decir? Erta me parece uno de los mejores personajes del juego, y puede que parezca que no estoy siendo objetivo, pero créanme, la terminé sacando a pesar de que no me llamaba mucho la atención, pero es que su gameplay es asombroso. Un personaje que sin cono de luz, sin eidolones y sin un equipo caro pueda hacer tanto daño me parece una de las mejores cosas que pudo haber hecho Honkai Star Rail. Por ejemplo, muchos hablan de cómo Robin ha ido perdiendo valor frente a Trivi, pero Robin funciona bien con ella, así que si no sacaste a Trivi, no temas, Erta funciona bien con Robin. Luego sacaron a Naxa como el compañero perfecto, y sí, Naxa es muy bueno, pero Erta puede funcionar bien sin él, y si solamente tienes a Ruanmei porque eres jugador nuevo y la reclamaste por el aniversario, también vale la pena. Si tuviera que poder decir algo negativo de Erta, es el tema de los puntos de habilidad, y es que puede que si juegas sin pensar te quedes sin estos puntos de habilidad, pero se soluciona fácil haciendo que los demás utilicen solo su ataque básico, y esto es posible y viable. Su cono de luz le aumenta el daño y arregla este problema, pero créeme, no es necesario. Yo la tuve buen tiempo sin su cono de luz y el daño es muy grande igual. De hecho, de fondo he puesto gameplay de Erta con su equipo de solo 4 estrellas y con la trazacaminos reminiscencia y pueden ver el daño que hace. Así que sí, si me preguntan, yo realmente sacaría a Erta porque me parece un personaje comodín. Es decir, sacar a Erta significa siempre tener un equipo ya hecho y asegurado para los modos de juego que vengan. Así que yo que tú le daría mucha prioridad a este personaje en caso de no tenerlo. Hablemos ahora rápidamente de los personajes de 4 estrellas. Misha, personaje destrucción, elemento hielo, un personaje que parecía viable cuando recién salió, pero que a día de hoy pues no vale la pena. Recordemos que Honkai tiene un problema con los personajes 4 estrellas, ya que a día de hoy solamente un par valen realmente la pena. Por otro lado tenemos a Serval, un personaje de 4 estrellas más del montón al inicio del juego, pero que justamente con la salida de Erta ha ganado relevancia. Es un personaje que, armado de manera estratégica, puede servirle mucho a Erta incluso de batería, así que si te gusta Erta, recomendadísimo armar a Serval. Con Natasha no creo que haya nada más que decir. Personaje del inicio del juego, supongo que si recién comienzas a jugar te puede servir, pero ni así te recomendaría armarla porque luego encontrarás personajes más útiles. No hay nada que decir como conclusión en cuanto a los personajes de 4 estrellas. Supongo que solo Serval vale la pena si quieres armar un equipo free to play de Erta. Ahora analicemos los conos de luz, que el arco iris siempre esté en el cielo, el cono de luz de Hyacinth. Este cono ya lo analizamos en el video anterior. En resumen, nos da velocidad y aumenta el daño de Ika. Como siempre, un cono hecho específicamente para su personaje promocional, lo cual es lo normal. Sin embargo, al no sentir que aporte algo que cambie radicalmente al personaje, sinceramente recomiendo no sacarlo. Hyacinth puede usar el cono de 5 estrellas de la tienda de Erta de manera correcta y cumplir con su función. Hacia lo inescrutable, el cono de luz de Erta. Este cono de luz es muy bueno. Sí, ya sé, seguramente pensarán que diré que tiren por él por ser el cono de Erta, pero no es así. El cono de Erta nos da probabilidad de crítico, luego nos dice que al lanzar la habilidad definitiva nos aumenta el daño de la habilidad básica y la definitiva misma en un 60% durante 3 turnos, y al final dice que si el portador consume 140 puntos o más al lanzar la habilidad definitiva, recupera un punto de habilidad básica. Es un cono muy bueno porque arregla lo único negativo que tiene Erta. Para empezar, nos da probabilidad, nos aumenta el daño de las habilidades, pero lo importante es que luego de lanzar la definitiva recuperamos un punto de habilidad básica, algo que hará que mucha gente quiera sacar el cono. Para empezar, a diferencia de Hyacinth, sacar este cono sí que da mejores resultados, pero debo decir algo, no es obligatorio. Erta destroza muchísimo aún sin su cono de luz y se puede solucionar el tema de los puntos de habilidad simplemente jugando de manera estratégica. Ahora, si me preguntan, me parece mucho mejor obviamente el cono de Erta que el de Hyacinth, sobre todo porque el cono de Erta le puede servir a otros personajes. Continuemos rápidamente con los conos de 4 estrellas. Que el mundo clame, un cono de erudición que nos da mucha energía al comenzar la batalla y aumenta el daño que hacemos con la habilidad definitiva. Un cono muy bueno que le puede servir a muchísimos personajes, incluyendo a la misma Erta o por qué no, a Serval. El primer día del resto de mi vida, cono de conservación, el cual nos aumenta la defensa y que al entrar en combate aumenta la resistencia de todos los tipos a todos los
los aliados. No me parece que sea mal cono, pero hay mejores opciones. La sombra de la noche, cono de cacería que nos aumenta el efecto de ruptura y nos termina dando velocidad. Este cono es perfecto para Boothill, así que si tienes al personaje, este cono es una muy buena opción. Como ven, los conos de 4 estrellas no están mal, pero podrían estar mejor. Y con esto hemos terminado el video de hoy. Tenemos dos personajes muy buenos, por un lado Hyacinth, quien tomará un papel importante en los equipos de Castoris, y por otro lado tenemos a Erta, un personaje que puede destrozar a los enemigos sin mucho esfuerzo, así que espero que analicen bien este video y piensen en sus cuentas para que sepan exactamente qué es lo que deberían hacer. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si tirarán por algún personaje en esta primera mitad o si piensan skipear para seguir ahorrando por personajes futuros. Recuerden dejar un me gusta al video y suscribirse si les gusta el contenido de este canal. Yo me despido hasta la próxima, adiós.